Buenas noches de nuevo, felices madrugadas. Aquí desde la esencia del terror dándote la bienvenida una vez más. En esta ocasión te traigo dos relatos sobre brujas que me han hecho llegar. Relatos bastante interesantes. Comenzamos. Hay una bruja en el ático. Hace tiempo, antes de que me casara, nos invitaron unos amigos, a Sandy y a mí, a una casa a las afueras de Tecomán, Colima. Por aquel entonces no solíamos viajar muy a menudo, ya que los papás de ella eran un poco estrictos, pero en esa ocasión accedieron con la condición de que lleváramos a su hermana menor. Si ya que ya sé que pensarán que ella funcionaría como una pequeña espía de sus papás, pero no nos desagradaba pasar tiempo con ella, pues solíamos llevarla con nosotros algunas veces a comer o al cine. De cierta manera, nos despertaba cierto instinto paterno. En fin, de haber sabido lo que íbamos a experimentar, hubiera preferido no llevarla. La pobre incluso hoy en día, que es mayor de edad, se acuerda con miedo. También Sandy y yo, quien hasta la fecha no hemos podido tener hijos. Al principio nos la platicaron muy bonita, que era una casa grandísima, con 2 albercas, como 20 habitaciones y 3 baños. Pero olvidaron mencionar un pequeño detalle que resaltó muchísimo cuando llegamos. La casa estaba abandonada, súper descuidada, todo estaba lleno de hierbas, moho, ratones, iguanas y lagartijas. No terminaría de describir cuánta cosa encontramos. Sandy se sintió un poco incómoda y me pidió irnos a un hotel, pero yo sentía vergüenza de despreciar a mis amigos, quienes se veían entusiasmados a pesar de la suciedad en la casa. De hecho, en cuanto llegamos se pusieron a limpiar las 4 habitaciones que usaríamos. Hablé con ellos y después con Sandy nos pusimos a ayudarle a acomodar. Yo pensé que las albercas estarían descartadas, pero según me dijeron ellos, una sí estaba en uso. Nos llevaron al segundo patio, corrieron una reja y allí estaba una terraza con su alberca. Esta descoordinaba con toda la casa. Yo supuse que esta zona era la única a la que le seguían dando uso. Miré a Sandy para terminar de convencerla y pareció quedar a gusto. El primer día la pasamos fuera de la casa. Fuimos a Manzanillo, a la playa. Cuando regresamos, encontramos todas nuestras cosas regadas y revueltas. Nos cercioramos que no faltara nada, y así fue. Parecía que solo nos revisaron las maletas. Sandy se molestó muchísimo, y aunque yo intenté calmarla, no pude detenerla de irle a reclamar a mi amigo al que le habían prestado a la casa. Él nos informó que también sus cosas estaban revueltas, y nos invitó a pasar a su habitación, donde efectivamente todo estaba afuera de su maleta. Yo le pregunté que si no fuera posible que alguno de sus familiares estuviera rondando, buscando algo para robar. A lo que me dijo que el dueño de la casa era un tío de él, que vivía en Atlanta, Georgia, y que hacía muchísimo tiempo que no visitaba la propiedad, que de hecho se la encargaba solo a él, pero como podíamos ver, lo único que cuidaba era la alberca y su terraza, en la que estaba misma en ese mismo patio. Intenté creerle, pero le dije que deberíamos revisar la casa por si había algún inquilino no deseado, cosa que empezamos a hacer de inmediato, pues los demás chicos y chicas informaron lo mismo que nosotros. Había alguien abierto sus maletas y tirado su ropa. Se contó incluso sobre duendes. Dijeron, hay duendes en la casa, cosa que yo no creí. Nunca he creído en esos seres. Revisamos cada rincón de la casa, con mucha repulsión, pues he de confesar que los ratones y las lagartijas me dan cierto miedo, al igual que a Sandy. Revisamos cada habitación en cada planta. Como les dije, era una casa muy grande, y sería sencillo llegar a esconderse. Mas, al estar tantas personas revisando todo el lugar, no lo creo. Al final, nos enfadamos de buscar sin encontrar nada raro. Solo hubo un lugar que no quisimos buscar,
el ático. Se nos hacía tonto que alguien pudiese esconderse ahí, debido a que ese lugar no es como sale en las películas de Hollywood. Para acceder necesitaría subir una escalera y colocarla, luego pedirle a alguien que la bajara. Si deseabas esconderte, pues la abertura de acceso no daba espacio para poder subir la escalera. Así pues, decidimos dejar el asunto. Además, habíamos ido a divertirnos y se había dicho que la primera noche no dormiríamos. Beberíamos cerveza hasta el amanecer. Arrancamos las puertas de acceso y nos dirigimos a la terraza, la cual contaba con buena iluminación y calefacción. Aquella noche yo decidí no beber mucho, pues sentía responsabilidad por mi pequeña cuñada. Al principio de la noche no ocurrió nada raro, pero pasadas las 11 comencé a escuchar que los chicos decían ver sombras dentro del agua. Yo la verdad, hacía ya más de una hora que me había salido de la alberca, por lo que al principio no hice caso a los muchachos. Pasaron algunas horas y el agua se puso muy fría, y las lámparas que iluminaban la terraza comenzaron a parpadear, y las chicas empezaron a gritar diciendo que veían sombras caminando alrededor de la alberca. A tal punto fue que todos se pusieron mal, que decidieron meterse en la casa. Entramos en la casa y mi cuñada ya estaba durmiendo. Sandy también se sentía cansada, así que nos fuimos los tres a la habitación. Me quedé dormido, apenas toqué el piso donde habíamos puesto unas colchonetas, pero un par de horas después me despertaron unos gritos espantosos. Salí al pasillo para ver qué pasaba, y allí encontré a dos de las chicas gritando que habían visto a una viejita con un perro negro caminando por el pasillo. Sandy salió atrás de mí, me agarró de la espalda. Sentía como temblaba. Le pregunté sobre qué le pasaba. Me respondió que ella también vio a una señora subir las escaleras cuando entró al baño, pero que decidió no mencionar nada, pues pensaba que solo era su imaginación. Me giré para decirle que todo estaría bien, cuando escuchamos un grito que nos dejó sordos por un segundo. Por toda la casa se comenzó a percibir un olor como a azufre. Nos tapamos la nariz y de pronto se fue la luz, y una risa se escuchó desde la segunda planta. Sandy corrió a abrazar a su hermana. Yo me quedé en la puerta cuando escuché gritar que la niña no estaba. Rápidamente caminé hacia ella, encendí la lámpara de mi celular y le dije que buscáramos en los closets. Quizás se habría escondido por miedo, pero apenas comencé a revisar cuando de nuevo regresó la luz, pero de la niña ni sus luces. Intenté tranquilizar a Sandy, pero solo logré ponerla más nerviosa. Salí de la habitación y escuché que en una habitación dos de los chicos se pusieron a hacer oraciones. Ellos eran de la religión protestante. Yo respeto cualquier tipo de religión, pero en ese momento sus cantos, rezos, me causaban más miedo aún. Aún así decidí subir las escaleras. Comencé a revisar cada habitación. Para esto no me había dado cuenta que dos de los chicos estaban conmigo, hasta que no choqué con uno que me hizo brincar. Le expliqué lo que pasaba. Él me dijo que las chicas estaban histéricas llorando encerradas, y los otros dos chicos rezaban como locos. Revisamos toda la planta alta con ayuda de nuestros celulares, pues allá arriba no había bombilla sana. La casa apestaba más en esa zona y no logramos encontrar a la niña. Nos desesperamos cuando la escuché llorar. Rápidamente seguí el sonido de su llanto y este nos llevó debajo del ático. Sin pensarlo, le pedí a uno de los chicos que me ayudara a subir. Aún con la ayuda de los dos, me resultó muy difícil lograr trepar allá. Aparte, el piso estaba lleno de vidrios que causaron pequeñas cortaduras en mis dedos. Al final logré subir con un esfuerzo sobrehumano. Encendí mi celular y la niña corrió a abrazarme. Iluminé un poco el lugar. Vi algo terrible. Las paredes estaban marcadas por símbolos extraños. Había un pequeño altar y muchos envases rotos. Bajé a la niña y después me puse a revisar el lugar. Los frascos olían horrible, por lo que no fui capaz de revisarlos con más cuidado. Después vi el cadáver de un perro que aún tenía una cadena sobre el cuello. Vi que la cadena mostraba una plaquita.
pero me llamó la atención que en esta estaba grabado el mismo símbolo del altar. Justo me acerqué a revisarlo cuando sentí una presencia en mi espalda. Les juro que no sé si eso que vi era humano. Su silueta estaba cubierta con un manto o rebozo, pero su rostro mostraba algo maligno, una forma que no lograría explicar por mucho que quisiera. Aparte, apenas la vi y corrí hacia la entrada gritándole a los chicos que me ayudaran a bajar. Que alguien estaba allí arriba y era horrible. Me dejé caer. Me atraparon, pero ellos también cayeron. Rápido les dije que nos fuéramos, que allá arriba había algo maligno. Según recuerdo, nos fuimos de inmediato, pero los dos muchachos que me ayudaron a subir me contaron en el camino que también subieron, pero no había nadie, solo un esqueleto de perro y cosas de brujería. Yo no recuerdo que ellos también hayan subido, pero sí recuerdo lo que vi, y hasta hoy en día, que Sandy y yo somos esposos y su hermana ya es una señorita, no lograría decirles si aquel ente era una bruja. Lo parecía, pero no sé si estaba viva o solo era un espectro. No me gustaría regresar para averiguarlo. Esa ocasión se arruinaron las vacaciones por acontecimientos sobrenaturales. Afortunadamente salimos ilesos, pero anden ustedes a saber que le hubiera pasado a mi cuñada de haber durado más tiempo allá arriba en el ático. Relato enviado por Fabricio. Brujas en la estación de servicio. Desde hace tiempo trabajo para tiendas de autoservicio en carretera. Vivo en uno de esos pueblos alejados de toda ciudad, por la carretera Guadalajara-Tepic. Me han cambiado un par de veces de sucursal, y es que durante los últimos años han estado abriendo cada vez más y más tiendas, algunas posicionadas incluso en los lugares más inhóspitos que no te imaginarías. Pero la historia que hoy deseo compartirles ocurrió casi cuando inicié en este tipo de empleo, cuando aún no existían tantas tiendas del tipo Oxxo o 7-Eleven. Me tocó ser asistente de una mujer de nombre Claudia, que ya llevaba un par de años trabajando en esto, y ya era encargada de la sucursal en que me tocó trabajar. En ese lugar estaba bastante alejado de todo, y es que el pueblo del que yo soy originario no ofrece realmente un atractivo turístico. Solo hay un par de lecheras y algunas siembras de frijol y maíz, nada relevante realmente. Pero a la empresa se le ocurrió abrir una gasolinera en ese kilómetro de la carretera, y ante la falta de aspiraciones al puesto, yo fui contratado de inmediato. En ese entonces no poseía automóvil, motivo por el cual solía acudir al trabajo en bicicleta. Los primeros días me dieron un turno durante el día, así que no tenía problema para llegar y regresar en bicicleta. Sin embargo, mi vida laboral dio un giro inesperado cuando me asignaron el turno de la noche en la estación de servicio. Mi primera noche en el turno fue tranquila. No había clientes y el sonido de la carretera contribuía a crear una atmósfera bastante calmada. Claudia, la encargada, me explicó que en la madrugada podíamos recibir a camioneros y viajeros nocturnos que necesitaban cargar gasolina, así que debíamos estar atentos. Claudia me dijo que esa noche que si llegaba a ver algo raro en la parte trasera de la tienda, no hiciera caso, que intentara ignorar cualquier tipo de movimiento raro, o si llegaba a ver alguna persona, solo me fijara en esta, pues no representaba un peligro real, simplemente avisar a la Policía Federal y que ellos se ocuparían del asunto, y que mientras me tocara estar a su lado, nada malo me ocurriría. De primero, no entendía a qué se refería, pero después de limpiar un par de ocasiones los cadáveres de unas gallinas en el patio, ver círculos y símbolos pintados con la sangre de estos animales, supe a qué se refería. Brujas. Fueron varias cosas raras las que me tocó limpiar, además de animales muertos, varios tipos de flores, e incluso velas de color rojo y negro.
Cada que limpiaba, me preguntaba si no sería la propia Claudia quien realizaba este tipo de práctica, pues solía platicar sobre este tipo de tema, aunque nunca mencionó abiertamente dedicarse a realizar curaciones o cosas parecidas. Más bien hablaba sobre el horóscopo y cosas así. En una ocasión, Claudia enfermó y no hubo quien ocupara su lugar, así que me quedé solo en la sucursal. Yo pensé en un principio que realmente no habría problema, pues como era entre semana, prácticamente no recibiría ni una sola visita en toda la noche. Aquella noche se me hizo eterna, y es que prácticamente, aunque intenté mantenerme ocupado, limpiando los refrigeradores, colocando nuevo café en las máquinas y todo lo que me tocaba, apenas habían pasado un par de horas. Cuando ya había terminado todo, me puse a leer un libro sobre la interpretación de los sueños que cargaba conmigo. Y cerca de la medianoche, noté a una persona en una de las cámaras que daban a la parte trasera, donde estaban los contenedores de basura. No vi claramente, pues la figura de la persona estaba de espaldas, pero alcancé a ver que era una persona que caminaba bastante encorvada y mostraba una joroba muy pronunciada. En eso llegó un automóvil. Se bajó una pareja, compraron varias cosas, les cobré y cuando volví a mirar por la cámara, la mujer encorvada ya no estaba. Minutos después, vi que la extraña mujer se encontraba frente a la puerta. Estaba de pie sin moverse. En ese momento me atreví a acercarme para preguntarle qué se le ofrecía. La mujer parecía una simple anciana, de no más de 80 años. Llevaba la cabeza cubierta con un rebozo y un vestido de color negro. La mujer no me contestó, pero se me quedó viendo frunciendo el ceño. Luego sacó una vela de cebo de su rebozo, la encendió y con las gotas de cebo dibujó una estrella en la entrada. Yo tuve la estúpida idea de no seguir los consejos de Claudia y tuve el atrevimiento de decirle a la señora que no podía hacer eso frente a la tienda, que se alejara o llamaría a la policía. En eso la mujer esbozó una sonrisa burlona y arrojó el resto de la vela contra el vidrio de la puerta. Luego se echó a correr con tal facilidad que me pareció increíble para alguien de su edad. Este último acto me dejó asustado, así que en lugar de ponerme a limpiar el cebo de la vela de la ventana, le llamé a Claudia para contarle lo que acababa de presenciar. Claudia no contestó, y cuando estaba dispuesto a marcarle nuevamente, las puertas de los refrigeradores se comenzaron a abrir y cerrar por sí solas. Luego la caja registradora hizo lo mismo. Me sentí espantado, pues nada de lo que estaba ocurriendo tenía sentido. Realmente nunca antes en mi vida experimenté fenómenos iguales. Y hasta ese momento creía que las historias acerca de actividad paranormal pertenecían solo a la ciencia ficción. Estuve a punto de tomar mi bicicleta y salir pedaleando a toda velocidad en dirección a mi casa. Pero en eso llegó una camioneta, de la que se bajaron dos señores muy amables, que cuando me vieron, me preguntaron si me encontraba bien, pues me veía bastante pálido. Estuve a punto de contarles a detalle lo que acababa de presenciar, pero preferí solo decirles que me había asustado. Mientras les cobraba una caja de cervezas, deseé que los fenómenos continuaran, o que la vieja burlona se apareciera para tener evidencia con la cual decirles a esos hombres lo que me estaba ocurriendo, pero no pasó. Y eso que miré de reojo hacia las cámaras, pero no vi ninguna señal de la mujer. Cuando los clientes salieron, me comencé a sentir muy nervioso y mareado. Pensaba que en cualquier momento se me aparecería aquella anciana y me daría un susto de muerte. En eso Claudia me regresó la llamada, y sin que le dijera nada, me preguntó si estaba teniendo problema del tipo paranormal. Yo me quedé confundido, pero no quise preguntarle cómo sabía eso, y simplemente le dije que sí. Y ella me respondió que intentara ignorar a la anciana, que siempre se iba después de las 3 de la madrugada, pero que mientras no interfirieran sus prácticas, estaría a salvo. Yo le dije que la había corrido de la puerta, y Claudia me dijo que mantuviera la calma, que tal vez no fuera tan grave, pero que no interfiriera con aquella mujer nuevamente. La noche transcurrió, y cada cierto tiempo algo raro ocurría. Por ejemplo,
Las luces se apagaban, lo mismo las cámaras. Lo curioso era que cuando alguien llegaba, los fenómenos se detenían. Y para mi mala suerte, después de atender a un motociclista, ya no llegó nadie a la tienda. Finalmente, poco después de las 3 de la madrugada, todo volvió a la normalidad. Las luces se estabilizaron, las cámaras volvieron a funcionar, y los objetos dejaron de moverse por sí solos. Aunque el alivio me invadió, la sensación de inquietud persistía. A la noche siguiente, cuando me volvió a tocar trabajar solo, viví exactamente lo mismo, y aunque me llevé un rosario y un Cristo de metal que mi abuela tenía en casa, no logré sentirme más tranquilo, y para acabarla, había llegado mercancía que tenía que guardar en la bodega, lugar que siempre me hizo sentir escalofríos por su oscuridad. Mientras acomodaba unas cosas, iluminando por un pequeño foco que no alumbraba nada, este empezó a tintinear hasta apagarse completamente, y entonces vi unos ojos luminosos entre dos estantes. Luego escuché una risa macabra y una voz que me decía que me alejara, que esa tierra no me pertenecía. Salí corriendo de la bodega y me refugié bajo el mostrador, tomando tanto el crucifijo como el rosario entre mis manos, y recé varios credos. Esto logró tranquilizarme, y cuando llegó un cliente, el temor se disipó completamente, pues el cliente en cuestión era un sacerdote a quien sí me atreví a contarle esta terrible historia. El sacerdote me creyó. Luego me pidió que lo esperara en lo que iba a su coche. Trajo consigo 2 frascos, uno con agua bendita y otro, según me dijo, era un tipo de aceite que colocaría en cada puerta y ventana del establecimiento. Por último, me dio su bendición y me dijo que si veía a esa mujer rondando por ahí, cerrara los ojos y recitara esta oración de San Benito: te pido que protejas mi hogar y mi familia de todo mal y peligro, y que alejes de nosotros a todo aquel que intente dañarlos o hacernos mal. Que tus bendiciones y tu gracia nos acompañen en cada momento, y que siempre seamos reflejo de tu luz y de tu amor. El sacerdote se fue y yo me sentí muy tranquilo. En ese momento pensé en que Dios siempre está con nosotros, y es más poderoso que cualquier esbirro del maligno enemigo que es el diablo. La mujer volvió a aparecer por las cámaras, pero los actos paranormales cesaron, y todo dentro de la estación de servicio continuó con naturalidad. Para cuando Claudia volvió a trabajar, después de su incapacidad, me contó que ella misma tuvo un encuentro con aquella bruja, que le contó que rondaba esa zona porque hacía mucho tiempo allí estuvo su casa, y que nunca quiso vender sus tierras, pero uno de sus hermanos le hizo una mala jugada y la dejaron sin hogar. Yo le pregunté que cómo era posible hablar con aquella mujer si a simple vista se veía que no se trataba de un ser humano vivo, sino de un espectro, y Claudia me respondió: muy fácil, yo soy medium. Al mes siguiente fui cambiado de la estación de servicio, que se encuentra en la segunda caseta, y no volví a saber nada ni de Claudia ni de la bruja. Fin.